IndyCar es la categoría de monoplaza más importante de Estados Unidos y del mundo. Muchas marcas han atrevido a saltar el charco, incluyendo Ferrari, siendo uno de los constructores más poderosos e importantes de la categoría reina. Pero todo este pedigrí nunca le sirvió de nada, ya que Enzo cargó con una maldición eterna en IndyCar, planes en los que se incluye una incorporación que lo hubiese sacado de la Fórmula 1. Sin más, esta es la historia de Ferrari en IndyCar. Enzo Ferrari no escatimó en gastos luego de la guerra, logrando importantes victorias en Fórmula 1, Le Mans, Mille Miglia, Targa Florio y cualquier sitio que aceptara a su ejército motorizado. En 1952, Alfa Romeo no tenía los recursos para un nuevo monoplaza y Mercedes había enterrado sus planes de modificar un monoplaza del 39 para participar en Fórmula 1. El único contendiente serio y con recursos que quedaba en la lista era BRM, los que contaban con un poderoso motor V16 que apenas sobrevivía a una carrera completa. Por lo tanto, Ferrari lo tenía todo para ganar y dominar. Toda categoría necesita importantes fabricantes para poder armar una competencia. Para atraerlos, la Fórmula 1 cambió su normativa en 1952 de Fórmula 1 a Fórmula 2, y Ferrari se quedaría con un gran auto que no podía participar en ningún lado. Bueno, sí lo había. Indianápolis y las 500 millas. La Indy 500 era parte del calendario de Fórmula 1 desde 1950, pero no usaban el mismo reglamento. Ferrari ya tenía algo de experiencia en el mapa americano con su participación de la carrera panamericana. El Cavallino vendería 3 modelos 375 para la Indy 500, planeando llevar 2 oficiales para un total de 5. Los prepararían corriendo en grandes premios no puntuables que se disputaban con reglas de fórmula libre. Pero aquí lamentablemente Nino Farina, campeón de Fórmula 1 en el 50, destrozó una de las Ferrari. Al final, Alberto Ascari llevó la única Ferrari oficial, mientras que las otras 3 privadas eran tan lentas que Enzo tuvo que mandar mecánicos de emergencia para darles más potencia. Y como no tuvieron que haber problemas, en este caso fue con las maletas. En estas estaban los nuevos carburadores para la Ferrari 375 que terminaron en la ciudad de San Luis. Afortunadamente las pudieron recuperar, pero cuando intentaron instalarlas no calzaban en el motor porque eran muy grandes. Momentazo Ferrari, amigos míos. Podría estar enumerándote todo el día los problemas que sufrió Ferrari para esta edición de la Indy 500 con sus Ferrari privadas, y de hecho las terminaron desechando porque no eran capaces de clasificar y poder meterse a la carrera. Incluso los equipos llegaron a rechazar millones del propio Commendatore para que pudieran participar de todos modos, aun si no clasificaban. Ascari eso sí logró el milagro y al último minuto se clasificaba con su 375 al magno evento americano. El auto claramente era más lento que la competencia en recta, pero era mucho más estable en las curvas. Ascari lo utilizó a su favor y llegó a ascender hasta la 8ª posición haciendo grandes adelantamientos. Pero en la vuelta 40 el italiano sufrió un trompo, no había golpeado nada pero terminó perdiendo una rueda. Su idea era que llevaran el auto hasta los pits, poner la rueda y seguir compitiendo. Pero los comisarios agarraron el monoplaza y se lo llevaron fuera del circuito retirándolo de la competición. ¿Cuál fue el problema? Que Ascari no sabía inglés y no le pudo explicar la situación a los comisarios de pista. Acá entraría un anuncio perfecto de Duolingo si ese maldito pájaro me pagara algunos pesitos, pero como no lo hace, se jode. El punto es que la Ferrari, a pesar de tener ventajas en todo sentido técnico, al menos en el papel, en la realidad el auto tenía bastante problemas y se ahogaba en cada salida de curva. Su principal talón de Aquiles era la falta de torque, y el Commendatore tuvo que tragarse todos sus comentarios ofensivos ante el motorista rey de ese evento, Offenhauser, el cual vamos a llamar Offi desde este momento para acortar. Pero, a pesar de todo este drama, el Cavallino retornaría a la Indy 500. Bueno, a medias. Un año más tarde, Bardal Oil Company financió la construcción de un Curtiss Roadster Type 500D para la Indy utilizando sus oficinas en Italia. Como tenían a Enzo Ferrari cerca, buscaron su apoyo para motorizar el monoplaza con uno de los motores de Le Mans del Commendatore. Este auto tenía los mismos problemas que el motor que habían utilizado en 1952. Normalmente los Offenhauser llevaban una caja de cambios de 2 velocidades, mientras que Ferrari optó por una de 3. La idea era correr en la edición 53, pero no pudieron terminar el auto a tiempo. Al final fueron pasando varias ediciones y aparecieron en 1956. El piloto sería Nino Farina, quien estuvo presente en las pruebas de 1952. De este modo, el Curtiss Ferrari híbrido quedaría en manos de un equipo cuya mitad eran americanos y la otra eran mecánicos italianos de Ferrari. Obviamente, ambas partes no se entendían por la barrera de idioma, y además, Nino Farina no se pudo adaptar al circuito negándose a cambiar su estilo de pilotaje.
y es que luego de dar un par de vueltas siempre destrozaba los frenos. Por ello recibió la ayuda de dos pilotos, un novato y Freddy Agadesian. Freddy, por cierto, fue el poleman de la edición 52 con un rarísimo Cummins Diesel turbocargado, el cual era el auto más pesado de esa edición. Tanta velocidad y tanto peso provocaban una nube de humo en cada curva porque los neumáticos apenas aguantaban. El punto es que Freddy utilizó el auto durante mayo, declarando que se manejaba increíble pero que el motor necesitaba algunos ajustes. Farina terminó bastante frustrado y le terminó echando la culpa al lado americano de los mecánicos que estaban ajustando mal el auto según él. Por lo tanto reemplazaron a Farina con un rookie de nombre Earl Mottern, una sola vuelta a ser más rápido que Farina, el cual por cierto armó un tremendo escándalo para que le devolvieran el auto. Otro dato inútil, o bueno, importante, es que en lugar de metanol Farina insistía en que usaran gasolina común, pero los jefes americanos metían metanol de todos modos al tanque de combustible, y fue con el metanol, que Earl logró destruir a Farina en la pista. Por todas estas situaciones, el equipo quiso cambiar el motor Ferrari por uno más convencional, un Offi, pero Farina volvió con los auspiciadores del equipo como quien vuelve con sus papás, los cuales obligaron al equipo a utilizar el motor Ferrari y al piloto italiano. Pero todo esto también calzó con una lluvia torrencial que afectó la clasificación en los últimos días, lo que complicó aún más la situación para todos. El piloto más lento de aquella edición marcaría 138.43 millas por hora. El novato Earl registraría 136 con la Ferrari, mientras que Farina a duras penas sobrepasó las 131. Y por ello, en un circuito donde existen varias maldiciones, Ferrari entró en la oscura lista de los salados. Como dato de color, Farina, a pesar de todo lo que había vivido, retornó un año más tarde para la edición 57 pilotando un Curtis Offi como la mayoría de la parrilla, pero durante el mes de mayo le cedió el auto a otro piloto llamado Keith Andrews, quien lamentablemente terminó perdiendo la vida en un serio incidente que destrozó el monoplaza. Por lo tanto, Farina tampoco pudo competir en la edición 57, así que lo tomó como una señal de la vida y nunca más retornó a Indianápolis. Pero como Ferrari era incapaz de brillar en Indianápolis, tuvieron la brillante idea de crear el evento que se conoció como el choque entre dos mundos. Básicamente montar la Indy 500 pero en el circuito de Monza, obviamente utilizando el trazado completo con las curvas con peralte. Ferrari, siendo Ferrari, diseñó un auto específicamente para este evento para que no se le escapara la victoria, la 412 MI, M de Monza e I de Indianápolis. Contaba con un motor V12 que fue sacado específicamente del chasis de un auto con una historia bastante oscura, y es que venía de la 335S con la que Alfonso de Portago perdió la vida junto a su copiloto y 10 espectadores en la Mille Miglia. Las velocidades en este evento eran superiores a las alcanzadas en Indianápolis y por ello tuvieron que dividir el evento en distintas tandas cortas. En la primera, Luigi Musso lideró sin problemas para Ferrari, pero tuvo que entrar a boxes porque se estaba mareando por los vapores del combustible. Mike Horton tuvo que reemplazarlo y terminó sexto luego de 60 vueltas de la 63. Musso no aprendió su lección y volvió a pilotar en la segunda tanda y se volvió a meter a boxes porque otra vez terminó aturdido por los humos del escape, siendo reemplazado esta vez por Phil Hill, el cual terminaría en novena posición, mientras que en la última tanda Horton largó metiéndose a boxes a la mitad de la prueba para cambiar el asiento con Hill, quien finalizó tercero. Sumando las tres tandas, Ferrari se clasificaría tercero. No fueron los mejores, pero al menos fueron los más consistentes. Y resta decir que los grandes ganadores del evento fueron los autos americanos. Varios rumores rondaron al final de la década de que Enzo iba a participar en la edición de 1961 de la Indy 500. El problema es que fue una década plagada de cambios y el comendatore tuvo que tragarse otra vez sus palabras y caer en el trending de poner el motor detrás del piloto y no delante como a él le gustaba. Y además tuvo que construir otro motor por el cambio de normativa. Por lo tanto, la atención y todos los recursos estaban puestos en Fórmula 1 y el programa del Mundial de Resistencia, no había dinero para indicar. Pero otra oportunidad le llegó a Enzo en 1968. En la edición anterior de la Indy 500 apareció el auto turbina de STP, que por poco gana la prueba, el cual no solo tenía una jodida turbina en lugar de motor, sino que además contaba con tracción en las 4 ruedas. Además de que la turbina era tan grande que no estaba ni delante ni detrás del piloto, estaba a su lado. Esto no le gustó nada a la USAC, el ente rector de los Estados Unidos, quienes aplicaron varios cambios de normativa, lo que terminó prohibiendo las turbinas y también los autos con tracción total. Enzo Ferrari vio la opción de su vida, así que se acercó rápidamente con los hermanos Granatelli, dueños de la autoturbina, ofreciéndoles un motor V12 para poder competir en la edición del 68. Un auto que, por cierto, utilizaba neumáticos Firestone, el mismo auspiciador que tenía el Cavallino. Pero había un problema.
Bueno, dos para ser concreto. El primero es que Enzo ofreció los motores, pero a cambio le tenían que pagar a él por participar en la carrera, aparte de tener que pagarle obviamente por los motores. Y la dos es que la USAC no quería que ese auto participara casi de ningún modo, y es que al enterarse de la posible alianza entre Ferrari y los hermanos Granatelli, ya tenía lista la restricción para prohibir los motores V12, algo que prácticamente solo afectaría al Cavallino si participaba. Al final, los hermanos Granatelli unieron fuerzas con Lotus. Enzo pudo participar de todos modos, pero se negó a ceder a sus motores a un equipo con el que competía directamente en la Fórmula 1. La siguiente historia nos llegaría gracias a Mario Andretti, y es que el italoamericano comentó que Ferrari planeaba participar en la edición de 1973. Para la misión, Ferrari enviaría desde Italia a Franco Rocci, quien era el encargado de los motores en Maranello. La idea era infiltrarlo y para eso tenía la ayuda de Mario Andretti, que tenía que llevarlo por todas las instalaciones de distintos equipos presentándolo como su tío Franco, quien no tenía ninguna relación con Ferrari y solo tenía un pequeño taller en Italia. Además, este tío Franco era muy fan de los motores. Por lo tanto, hacía varias preguntas para ir recopilando toda la información respecto a los motores de la competencia. Todo el plan iba perfecto hasta que un mecánico de McLaren reconoció a Rocci, y este básicamente tuvo que salir corriendo. Por fortuna, McLaren fue el último equipo que había visitado, así que ya tenía la información necesaria de todos los equipos, pero ya no tenían el elemento sorpresa a su favor. Todo el mundo se enteró del drama y de la misión secreta, por lo que Ferrari no apareció en la edición 73 como consecuencia. En 1974, Dan Murphy tuvo una revelación: crear sus propios autos con el nombre de Cicada en el patio de su casa, montarles un V12 de una Ferrari 512 del Grupo 5 que corría la Resistencia y participar en la Indy 500. Por normativa tenía que reducir la capacidad de los motores de 5 a 4.2 litros. La idea, la verdad, es que era bastante tonta porque los motores le faltaban 200 caballos para equipararse a la competencia de los OFI. Pero el plan de Murphy es que como este motor estaba diseñado para carreras de resistencias bastante largas, si todo el mundo se iba retirando por fallas mecánicas, él iba a poder llegar hasta el final. El chasis incorporaría cosas bastante raras como estas tomas de aire gigantescas, robándose también algunos conceptos que sacó de los autos de Fórmula 1 de McLaren y de Brabham. Pero al final Murphy cambió sus motores a último momento por unos OFI, quitando las tomas de aire gigantescas. Sus tres autos, incluyendo el que él pilotó, no se clasificarían al evento, pero aún así pintó el logo de Ferrari al costado corriendo con el rojo italiano. Autos que fueron adquiridos por otro equipo el cual reintentó participar en 1979, pero tampoco se pudieron clasificar. Llegamos a la década de los 80. Enzo ya había ganado todos los eventos importantes del mundo motor, menos la Indy 500. El Commendatore seguía con la espinita clavada, lo que se juntó con una situación en la Fórmula 1, la cual lo tenía a punto de abandonar la categoría reina. Estoy hablando de la guerra FISA-FOCA y todo el conflicto entre Bernie Ecclestone y Jean-Marie Balestre, del cual se derivaron polémicas, boicots y cambio de normativa para beneficiar a uno u otro bando. Todo esto tenía a Enzo bastante agotado, y además las ventas en América estaban en su punto más alto, por lo tanto parecía que otra vez el destino le llamaba y le invitaba a participar en los Estados Unidos, dejar la Fórmula 1 y centrar todos sus recursos en la kart, categoría de monoplazas que dominaba América. Era 1985 y nombres importantes de la escudería visitaron varias carreras de la kart haciendo contactos. También invitaron a varios personajes importantes de América a Maranello para negociar su entrada a la categoría. Solo les faltaba el auto, el cual iba a ser diseñado por el mismísimo Adrien Newey, pero Newey se negó ya que lo enviaron al equipo Krakow. La tarea entonces recayó a las manos de Gustav Brunner, un diseñador austriaco que se inició con McNamara y que entró a la Fórmula 1 con ATS. El problema con Brunner es que nunca había diseñado un IndyCar, por lo tanto pasó casi todo el año visitando las carreras y las pruebas de la kart. Hasta aquí todo eran rumores de que Ferrari a lo mejor se iba a la kart. Pero Brunner junto al presidente de Ferrari aparecieron de público en la edición de 1986 de la Indy 500, dejando claro que los planes eran bastante serios. De hecho, Enzo enviaría a la prensa un comunicado donde recalcaba la posibilidad de dejar la Fórmula 1 para competir en los Estados Unidos si la normativa no se mantenía por al menos 3 años más. Mientras que Piero Lardi confirmaba en una entrevista durante el Gran Premio de Gran Bretaña que ya tenían hasta el motor. Primero, utilizando un motor V8 de Ferrari que utilizaba Lancia en el Mundial de Resistencia, mientras construían uno específico para la normativa de la kart. Esta nueva escudería iba a ser operada por True Sport, quienes llegaron a enviar uno de sus monoplazas de la kart a Maranello para que los italianos lo pudieran inspeccionar y construir el suyo. Pero también enviaron a su piloto, Bobby Rahal, que viajó hasta Italia para probarlo durante 2 días en el circuito de Fiorano, la pista privada de Ferrari, subiendo a este March 85C a Michele Alboreto, piloto
piloto oficial de Ferrari en Fórmula 1 a finales de 1985. Para mediados de 1986, Ferrari ya tenía su monoplaza para correr en kart, la Ferrari Type 637, la cual Alboreto probó en Fiorano, reportando que se comportaba similar al March 85C de True Sport. La participación parecía un hecho, pero el plan colapsó. Las cosas en Fórmula 1 no iban nada bien. El equipo ya no era el titán invencible de antaño. Para cambiar las cosas, contrataron a un nuevo diseñador, John Barnard, quien de inmediato le exigió al Commendatore frenar todo el proyecto de la kart, al menos hasta recuperar la competitividad en la Fórmula 1. Pero obviamente un viejo lobo como Enzo Ferrari no se iba a rendir así como si nada. Y ya sabiendo de antemano que Ferrari no iba a competir en la kart, se reunió con Bernie Ecclestone para negociar y llegar a un acuerdo. En este, Enzo le pidió a Ecclestone cambiar la normativa para acabar con los motores turbo que tanto odiaba Enzo Ferrari. De este modo, la escudería podía volver a utilizar los naturalmente aspirados de 12 cilindros que tanto le gustaban. Y a cambio, él se comprometía a sepultar todo el proyecto de la kart. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y la normativa del cambio de motores se aplicó a la Fórmula 1 en 1989, acabando con la era turbo. Y también con Enzo Ferrari, porque el Commendatore se nos fue al cielo, o al infierno, anda a saber tú, perdiendo la vida en agosto de 1988. Al menos desde el cielo logró arruinarle el récord perfecto a McLaren, dándole a Ferrari una milagrosa victoria en Monza, donde Prost rompió motor y Senna terminó investido por Jean-Louis Schlesser, quien estaba pilotando para Williams luego de varios efectos mariposa. Pero el motor que habían creado para la kart no se quedó acumulando polvo en una bodega. Fue modificado y utilizado bajo la marca Alfa Romeo. Pero el March Alfa Romeo que pilotó Roberto Guerrero, Danny Sullivan y Al Unser no logró mucho en la categoría. El único que consiguió algunas cositas fue Danny Sullivan, que logró en 1991 una cuarta posición en Surfers Paradise en Australia, además de una quinta posición en Milwaukee. Pero en una categoría que avanzaba tanto tecnológicamente, el motor rápidamente quedó desfasado y no se equiparaba en nada a los que utilizaban la competencia, mientras que el chasis pudo llegar hasta Indianápolis, cuando fue prestado por Ferrari para plantarlo en el Museo del Circuito de Indianápolis en 1994, mientras que Ferrari técnicamente rompió su maldición en la década del 2000, ya que el cabalino ganó 6 carreras en Indianápolis entre el 2000 y el 2007, incluyendo la infame edición de 2005 con solo 6 autos participantes. Por lo tanto, tuvieron su premio de consuelo luego de tantos años de intentos, fracasos y humillaciones, sobre todo para Enzo Ferrari. ¿Conocías la maldición de Enzo Ferrari en IndyCar? Como siempre, voy a estar esperando este y otras opiniones en comentarios. Ya para finalizar, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Y si quieres apoyarme de forma gratuita, puedes hacerlo comentando, suscribiéndote y dejando tu like. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.